Esta historia es una historia que es muy reciente. Ahora vamos a ver. Empezó hace unos años. Todavía está ocurriendo, pero vamos a decir que terminó en su mayoría de manera muy positiva hace un año. Hay un soldado, un ex soldado en Tzal, en el ejército de Israel, que se llama Gal Shmuel. Y él cuenta la historia que él es un ex médico de combate. Los médicos de combate son soldados que, aparte de combatir, son médicos. Y no son cualquier tipo de médicos, son médicos como en Atzole, son médicos de emergencia que saben salvar vidas en momentos de batalla. Y él cuenta que él fue soldado en una de las misiones de la campaña Tzuk Eitan, una de las grandes campañas del ejército en Gaza. Y él estuvo, lamentablemente, estaba cerca de un tanque blindado que fue atacado, ¿sí?, por los terroristas, y donde lamentablemente Hasu Sholem fallecieron 7 soldados Yehudim. Y como él no estaba dentro de este tanque, pero estaba ahí cerca, y le tocó a él mismo ir a atender a las personas que estaban heridas. Algunos pudo salvar, otros no. Y él cuenta algo fuertísimo, que había uno de sus compañeros que había sido herido, y él, por supuesto, fue rápido a atenderlo. Y de repente, cuando lo está atendiendo, ve que a unos metros de él, menos de una cuadra, había unos arbustos, ahí unos árboles. De repente ve que hay unos movimientos y claramente eran, lo que él entendió, terroristas que lo iban a atacar. Entonces se agachó, se puso, ¿sí?, pecho contra el piso, y de repente cuenta que le pasaron 3 balas. Él sintió el ruido de las balas que pasaron por arriba de él. Y él, pensando que Hasu Sholem ya está, no iba a sobrevivir a esto, empezó a gritar Shema Israel. Shema Israel, lo que grita un Yehudi antes de fallecer, Hasu Sholem. Y de repente, cuando grita Shema Israel, silencio total, y ve que no siguen disparando más. Lo cual era muy raro, porque si eran terroristas y él grita Shema Israel, van a seguir disparando hasta matarlo. Pero, ¿qué había pasado? Baruch Hashem eran soldados Yehudim, eran soldados del ejército que se habían confundido, pensaron que él era un terrorista, y empezaron a dispararle, y él zafó, y cuando dijo Shema Israel, los soldados se dieron cuenta que él era un Yehudi y no dispararon más. Pero el maíz no termina acá. Ya esto en sí es un milagro. Ya podría terminar acá el maíz, pero no, el maíz es mucho más largo. El maíz se cuenta que él quedó, pobrecito, muy mal, porque a ese soldado que quiso salvar no lo pudo salvar. Cuando estaba tratando de salvarle, le dispararon sin querer, no lo pudo salvar. Y quedó medio traumatizado, quedó muy mal, pobrecito, ¿sí? Mal mentalmente, le costaba mucho recordar eso, y se sentía muy mal, etc. Entonces, bueno, obviamente volvió a su casa y de a poquito empezó a acercarse a Torah y Mitzvot, y le regalaron un Tanya, un libro de Tanya. Y la verdad es que el Tanya, si bien está escrito en Ibrit, no es un libro que, aunque vos sepas Ibrit, si no sabes estudiar Torah y no estás familiarizado un poquito con el lenguaje de Chassidus, no lo vas a poder estudiar solo, ¿sí? Quizás es un libro con explicaciones, sí, pero si es un libro así, un libro de Tanya sin explicaciones, no es que cualquier israelí pueda agarrar, leerlo y entenderlo perfecto. No es así. Y él no entendía, no entendía el libro, le gustó mucho esto, se sentía que el libro era un libro especial, quería estudiarlo, no entendía nada. Y él vive todavía en las Krayot, cerca de Haifa, un lugar en el norte de Israel. Y ahí hay un shliach, el apellido Deitch, que se acercó a este Beis Chabad, este Gal, y le dijo: mira, me regalaron este libro, es de Chabad, vos sos de Chabad, quería saber si me podés ayudar un poquito a entender el libro, ¿qué dice? El shliach, por supuesto, le dijo: mira, yo tengo un shiur de Tanya una vez por semana, venite y empezás a estudiar con nosotros, vamos a estudiar juntos, Tanya. Le empezó a gustar, se sentía muy bien con él mismo, le traía paz. Y decidió también viajar. Hay una organización en Eretz Israel que ayuda a los soldados que lamentablemente quedaron con algún problema después de la guerra, o un problema físico, quedaron minusválidos, o un problema mental. Entonces los llevan a hacer viajes, que se distraigan, a un lugar lindo, los ayudan. Y este era un viaje especial para ex soldados que estaban con estos problemas, viajaban a New York. Y me parece un viaje organizado por Chabad, es una organización de Chabad. Y lo llevaban, entre otras cosas, por supuesto, lo llevaban a Loyal, ¿sí? Lo llevaban también a St. 70, a conocer, bueno, a New York, varias cosas.
Y es muy interesante porque hay una sija del Rebbe, hay una charla del Rebbe donde el Rebbe le dice a estas personas, esta organización está hace muchos, muchos años, el Rebbe le dice que ellos no son gente que quedó minusválida quiere decir como con problemas, no, son metsuyanim, al revés, son personas que no los tenemos que ver como personas que quedaron heridas, sino como los tenemos que ver como gente como con superpoderes, como gente como si fuera superhéroes. Es decir, Metsuyanim. Al revés, son gente que entregó su vida en el ejército por los demás Yehudim, y no hay que verlos como pobrecitos, bueno, ahora le pasó esto, no, hay que verlos como un superhéroe, como una persona que impresionante lo que hizo. Y eso ayuda mucho a que esas personas no se sientan mal con lo que le pasó, al revés. Pero la historia no termina ahí. ¿Por qué? Porque bueno, él llega de vuelta a Eretz Yisrael, se acerca mucho a Chabad y como le gustaba mucho estudiar Tania, decide que va a donar con tarjeta de crédito de manera fija un poquito de plata por mes para mantener el Zion, el Keiber, el Oyel del Alter Rebbe en Adich. El Alter Rebbe está enterrado en Adich, ¿sí? En Rusia. Entonces, él dijo, quiero donar un poquito de plata con la tarjeta de crédito, no sé, $5, $10, 15, no sé, algo por mes para mantener el lugar. ¿Qué es mantener el lugar? Que vos vas ahí, hay comida, hay lugar donde dormir, hay fabrengues. Bueno, entonces vos donás un poquito de que por mes para ayudar a ese lugar. Y miren lo que pasó. Unos días después de que se había ya cumplido un año de que él había decidido hacer esta donación, me parece que había hecho una donación anual. O sea, por un año, 12 meses, todos los meses se le debitaba, salía un poquito de plata de tarjeta de crédito. Él estaba, y ahora este maíz tiene que ver con Hovdale Teves, ahora el 24 de Teves, el martes es el día de el Istalkus, ¿sí? El Yortzeit del Alter Rebbe, justo tiene que ver por eso el maíz esta semana ahora. Escuchen lo que le pasó porque es algo impresionante. Él estaba con amigos comiendo algo, no sé en dónde, en qué lugar de Eretz Yisrael, y estaba parado ahí, parece afuera del restaurante, no sé si estaba esperando, estaba ahí, y estaba con un gorrito, con una gorra visera, un gorrito normal. Y de repente, el amigo, ¿sí? Uno de los amigos que está con él, le saca el gorrito, es un chiste o así, estaban charlando, y se lo pone al revés. En vez de poner para la visera para adelante, se pone la visera para atrás. Vieron que la gente se pone el gorrito al revés. Y escuchen lo que pasó en ese momento porque yo me emociono. En ese momento que él el amigo, se pone la gorrita para el revés, aparece un terrorista atrás de ellos, con un cuchillo. Quería, lo aleinu, al amigo de él, quería acuchillarlo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Cuando hizo así con el cuchillo, estaba la gorra atrás y le protegió justo el cuello, porque la gorra quedó la visera en el cuello y lo protegió. Y quedó herido, pero Baruch Hashem, la herida no fue tan grande, porque no pudo por el gorrito. Obviamente que en el momento Baruch Hashem había otras personas y al terrorista lo alejaron, bueno, lo mataron. Y él, que era médico, como vio al amigo que estaba herido, enseguida lo trató de curar y lo pudo curar, o sea, lo pudo contener hasta que vino la ambulancia y lo salvó, le salvó la vida. Y él cuenta ahí, bueno, varias cosas. Uno que cuenta que esa sensación que tuvo de no haber poder salvado al amigo antes, ¿se acuerdan cuando estaba en la guerra que no pudo salvar al amigo? Como que él sintió que ahora Hashem le dio el regalo de sí poder salvar a otro amigo, porque a este sí lo salvó, sí le salvó la vida, más. Y después cuenta que él siente que estas donaciones que dio para mantener el Keiber del Alter Rebbe, que justo la última donación había sido unos días antes de que esté Maise, él siente que lo protegió a él y tuvo el shus de que gracias a la gorrita de él pudo salvar al amigo. Y Maise, impresionante que pasó, esto que quisieron matar al amigo pasó hace un año, hace poco tiempo, ¿sí? Y este es el Maise.